Mi nombre es Rodrigo Medina y tengo 45 años. Durante los últimos 18 años he trabajado como vigilante nocturno en la Torre Latinoamericana, ese imponente rascacielos de 44 pisos que se alza en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Lo que voy a relatar ocurrió durante las últimas 6 semanas, un periodo que ha transformado completamente mi percepción sobre el edificio que creía conocer mejor que nadie. La Torre Latinoamericana no es solo un edificio más en el Distrito Federal. Construida en 1956, fue durante décadas el edificio más alto de México, un símbolo de modernidad que desafiaba los sismos y el tiempo. Sus 44 pisos albergan oficinas, consultorios médicos, estudios de abogados, y en los pisos superiores, un mirador turístico que ofrece una vista panorámica de toda la metrópoli. Para millones de chilangos, es simplemente parte del paisaje urbano. Para mí, ha sido mi segundo hogar durante casi 2 décadas. Mi turno nocturno comenzaba cada día a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era un trabajo que requería paciencia, atención al detalle, y sobre todo, la capacidad de mantener la calma en la soledad absoluta de un edificio de oficinas vacío. Durante estos años, había desarrollado una rutina perfecta. Recorridos de seguridad cada 2 horas, revisión de los sistemas de alarma, y el monitoreo constante de las 47 cámaras de seguridad distribuidas por todo el edificio. La torre tenía 5 niveles de sótano destinados a estacionamiento, planta baja comercial, y 42 pisos de oficinas, coronados por el mirador turístico en el piso 43. Conocía cada pasillo, cada esquina, cada ruido característico del edificio. El aire acondicionado que se activaba automáticamente a las 11 de la noche, el elevador de carga que emitía un zumbido particular, incluso el sonido específico que hacían las ventanas del piso 30 cuando el viento del norte soplaba con fuerza. Mi puesto de control estaba ubicado en la planta baja, junto al acceso principal de la calle Madero. Era una cabina de cristal blindado desde donde podía observar tanto el lobby como los monitores de seguridad. Tenía acceso directo a los sistemas de comunicación del edificio, llaves maestras para todas las áreas, y códigos de acceso para los elevadores que funcionaban con tarjeta después del horario comercial. Durante mis primeros 17 años en el puesto, los únicos incidentes significativos habían sido algunas alarmas falsas causadas por empleados que trabajaban hasta tarde y olvidaban desactivar los sensores de movimiento, un par de intentos de robo en la planta baja comercial, y ocasionalmente, turistas despistados que se quedaban atrapados en el mirador después del horario de cierre. Todo cambió la noche del martes 15 de febrero de este año. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada cuando noté la primera anomalía. En el monitor que correspondía al piso 36, específicamente en el pasillo norte, detecté un movimiento breve pero inconfundible. Una figura humana había cruzado rápidamente frente a la cámara, de izquierda a derecha, en dirección a los elevadores. Inmediatamente revisé el sistema de acceso. Nadie había utilizado las tarjetas electrónicas para ingresar al edificio después de las 9 de la noche. Los elevadores estaban en modo nocturno, lo que significaba que solo funcionaban con mi autorización desde el puesto de control. No había registros de activación. Activé la comunicación interna y anuncié por el sistema de altavoces: personal que se encuentra en el piso 36, identifíquese inmediatamente. Este es el vigilante de seguridad. No hubo respuesta. Decidí realizar un recorrido físico. Tomé mi linterna, las llaves maestras, y subí al piso 36 utilizando el elevador principal. El piso albergaba principalmente oficinas de contadores y despachos jurídicos, todos cerrados y aparentemente vacíos desde hacía horas. Recorrí meticulosamente cada pasillo, revisé todas las puertas de oficina, y verifiqué los baños y áreas comunes. No encontré absolutamente nada fuera de lugar. Sin embargo, al regresar al elevador, noté algo extraño. Un ligero olor a tabaco en el aire, como si alguien hubiera estado fumando recientemente. Regresé a mi puesto y revisé nuevamente las grabaciones de seguridad. La figura que había visto cruzar frente a la cámara del piso 36 aparecía por apenas 2 segundos, pero era claramente la silueta de una persona vestida con lo que parecía ser un traje oscuro. La calidad de la imagen nocturna no permitía distinguir características faciales, pero el movimiento era definitivamente humano. Durante el resto de esa noche, permanecí en estado de alerta máxima, revisando constantemente los monitores. No volví a detectar movimiento alguno, y el resto del turno transcurrió sin incidentes. Al día siguiente,
decidí revisar las grabaciones de seguridad de noches anteriores. Lo que descubrí me inquietó profundamente. Durante las últimas 3 semanas, había detectado movimientos similares en diferentes pisos, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre figuras humanas que aparecían brevemente en las cámaras y luego desaparecían. El patrón era extrañamente consistente, los avistamientos ocurrían cada 3 o 4 noches, en pisos diferentes pero siempre en la mitad superior del edificio, entre los pisos 25 y 42. Las figuras siempre se movían hacia los elevadores, pero nunca había registros de actividad en los sistemas electrónicos. Decidí consultar con mi supervisor, el licenciado Hernández, jefe de seguridad del edificio durante el turno diurno. Era un hombre de unos 50 años, ex policía del Distrito Federal, con 25 años de experiencia en seguridad privada. Lo consideraba una persona práctica y confiable. Licenciado, le dije mostrándole las grabaciones en mi teléfono celular, he estado detectando movimientos extraños durante las madrugadas. ¿Ha tenido reportes similares de otros vigilantes? Hernández revisó las imágenes con atención. Su expresión gradualmente se tornó más seria. Rodrigo, ¿estás seguro de que nadie más tiene acceso al edificio durante tus turnos? ¿Has verificado todos los accesos? Completamente seguro. He revisado los registros electrónicos, las cámaras del lobby, incluso los accesos de emergencia. No hay forma de que alguien haya entrado sin que yo lo detectara. ¿Has notado algún patrón en estos avistamientos? Le expliqué detalladamente mis observaciones, los horarios, los pisos, la frecuencia. Hernández tomó notas meticulosas y prometió investigar el asunto durante el turno diurno. 2 días después, Hernández me contactó con información preocupante. Durante su investigación, había descubierto que los vigilantes nocturnos anteriores también habían reportado incidentes similares durante los últimos 2 años. Sin embargo, estos reportes nunca habían sido investigados formalmente por la administración del edificio. Rodrigo, me dijo durante nuestra reunión en la cafetería del primer piso, encontré 5 reportes de incidentes nocturnos similares a los tuyos. 2 vigilantes anteriores incluso solicitaron cambio de turno específicamente debido a estos avistamientos. ¿Por qué no se investigaron? Oficialmente, se clasificaron como actividad de empleados trabajando horas extra no reportadas. La administración no quiso invertir recursos en una investigación más profunda. Esa información me molestó profundamente. Si otros vigilantes habían experimentado los mismos fenómenos, claramente había algo sistemático ocurriendo en el edificio que la administración prefería ignorar. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Durante las siguientes noches, implementé un protocolo de vigilancia más riguroso. Instalé una cámara personal en mi puesto de control para grabar continuamente mi turno. Comencé a llevar un registro detallado por escrito de cada anomalía, y establecí comunicación regular con los vigilantes de otros edificios cercanos para comparar experiencias. La noche del viernes 25 de febrero, experimenté el incidente más significativo hasta ese momento. Eran las 2:37 de la madrugada cuando detecté movimiento simultáneo en 3 pisos diferentes. 32, 35 y 38. Las figuras aparecían en las cámaras por periodos más largos que antes, y por primera vez, pude observar detalles adicionales. Todas las figuras vestían trajes oscuros, caminaban con paso deliberado y pausado, y portaban lo que parecían ser maletines o carpetas. Lo más perturbador era que todas se dirigían hacia los elevadores centrales al mismo tiempo, como si hubieran coordinado sus movimientos. Inmediatamente activé el protocolo de emergencia, contactando tanto a la policía como a mi supervisor. También activé el sistema de grabación de emergencia, que documenta automáticamente todas las cámaras del edificio con mayor resolución. La policía arribó en menos de 15 minutos. 2 patrullas del sector centro, con 4 oficiales que realizaron una inspección exhaustiva del edificio completo. Revisaron todos los pisos donde había detectado actividad, verificaron accesos, y examinaron los sistemas de seguridad. No encontraron absolutamente nada. Sin embargo, cuando revisamos juntos las grabaciones de esa noche, algo extraordinario había ocurrido. Las cámaras habían registrado mi llamada a la policía, mi activación del protocolo de emergencia, incluso mi conversación telefónica con el supervisor. Pero no había ningún registro de las figuras que yo había visto claramente en los monitores.
Los oficiales de policía revisaron minuciosamente las grabaciones. El sargento Morales, un hombre de experiencia que había trabajado en el centro histórico durante 15 años, me explicó que las cámaras modernas del edificio tenían resolución suficiente para captar hasta el movimiento de una mosca durante la noche. Rodrigo, me dijo, o las cámaras funcionaron mal específicamente durante esos momentos, o lo que viste no estaba realmente ahí. Esa declaración me afectó profundamente. Comencé a cuestionar mi propia percepción de los eventos. Durante los siguientes días, revisé obsesivamente las grabaciones, buscando cualquier evidencia de mal funcionamiento técnico de los sistemas de seguridad. Todo funcionaba perfectamente. Decidí buscar información histórica sobre el edificio. Pasé mis días libres en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, investigando los antecedentes de la torre latinoamericana. Lo que descubrí añadió una dimensión completamente nueva a mi inquietud. El terreno donde se construyó la torre había sido previamente ocupado por varios edificios históricos, incluyendo una sección del convento de San Francisco, demolido en 1940. Durante la construcción de la torre en los años 50, los trabajadores habían reportado múltiples hallazgos arqueológicos, incluyendo restos humanos que databan del periodo colonial. Más relevante aún, durante la construcción habían ocurrido varios accidentes laborales fatales. Según los reportes periodísticos de la época, 7 trabajadores habían muerto durante la edificación de la torre, principalmente debido a caídas desde los pisos superiores. Pero lo más perturbador era una nota marginal en un reporte de construcción de 1955 que encontré en los archivos municipales. El capataz de obra había reportado que varios trabajadores se negaban a laborar en turnos nocturnos en los pisos superiores, alegando presencias extrañas y actividad inexplicable durante las madrugadas. Armado con esta información, decidí confrontar directamente lo que fuera que estuviera ocurriendo en el edificio. La noche del miércoles 9 de marzo, implementé un plan específico. En lugar de permanecer en mi puesto de control durante todo el turno, establecí múltiples puntos de observación en diferentes pisos. Llevé conmigo una cámara de video personal, una grabadora de audio, y un teléfono celular configurado para live stream directo a mi cuenta personal de redes sociales, asegurándome de que cualquier evento quedara documentado en tiempo real. Me posicioné en el piso 35, específicamente en el área donde había detectado la mayor cantidad de actividad anómala. Era una zona de oficinas principalmente ocupada por bufetes de abogados, con un amplio pasillo central que conectaba con el área de elevadores. A las 2:15 de la madrugada, comenzó a ocurrir. Primero escuché los pasos. Eran inconfundibles, el sonido de zapatos de vestir caminando sobre el piso de mármol del pasillo principal. El sonido se acercaba gradualmente hacia mi posición, pero cuando dirigí mi linterna hacia el corredor, no había nadie visible. Los pasos continuaron durante aproximadamente 5 minutos, acercándose y alejándose de mi ubicación. Grabé todo con mi cámara personal, documentando tanto el audio como mi reacción en tiempo real. Entonces vi las figuras. Aparecieron gradualmente, como si emergieran de la penumbra del final del pasillo. Eran 3 personas vestidas con trajes oscuros, caminando en fila india hacia el área de elevadores. Sus movimientos eran extrañamente fluidos y coordinados, como si hubieran realizado este recorrido cientos de veces. Lo más perturbador era que, aunque podía verlos claramente con mis propios ojos, cuando dirigía la linterna directamente hacia ellos, la luz los atravesaba sin proyectar sombras. Las figuras se detuvieron frente a los elevadores centrales. Uno de ellos presionó el botón de llamada, y pude escuchar claramente el sonido mecánico del elevador activándose. Las puertas se abrieron con el característico ding del sistema, y las 3 figuras ingresaron. Corrí hacia los elevadores, pero cuando llegué, las puertas estaban cerradas y el indicador mostraba que el elevador se dirigía hacia los pisos superiores. Utilicé mi llave maestra para activar el segundo elevador y seguir el recorrido. Subí directamente al piso 42, donde el indicador mostraba que se había detenido el primer elevador. El piso 42 albergaba las oficinas ejecutivas de varias empresas importantes, incluyendo despachos de arquitectos y consultorías financieras. Durante el día era una zona de alto tráfico, pero durante la noche permanecía completamente vacía. Cuando llegué, el elevador estaba vacío y las puertas permanecían abiertas. Revisé meticulosamente todo el piso, pero no encontré evidencia alguna de actividad reciente. Sin embargo,
Noté algo extraordinario: las luces de una de las oficinas estaban encendidas. La oficina pertenecía a Constructora Olmedo y Asociados, una empresa que, según la placa en la puerta, se especializaba en proyectos de construcción histórica. Las luces interiores estaban completamente encendidas, como si alguien estuviera trabajando en su interior. Utilicé mi llave maestra para acceder a la oficina. El espacio interior era típico de un despacho ejecutivo: escritorios de madera, archiveros, computadoras, y paredes cubiertas de planos arquitectónicos y fotografías de proyectos de construcción. Lo que capturó inmediatamente mi atención fueron los planos extendidos sobre la mesa principal. Eran blueprints de la torre latinoamericana, pero no de la estructura actual. Estos planos mostraban modificaciones y adiciones que nunca habían sido construidas: pisos adicionales, estructuras subterráneas extensas, y lo que parecía ser un sistema complejo de túneles conectando el edificio con otras estructuras del centro histórico. Los planos estaban fechados en 1954, un año antes del inicio oficial de la construcción de la torre. Llevaban las firmas de arquitectos e ingenieros que no reconocí, y contenían anotaciones manuscritas en los márgenes que describían modificaciones para seguridad nacional y accesos restringidos para personal autorizado. Tomé fotografías detalladas de todos los documentos con mi teléfono celular. También noté que había una carpeta abierta sobre el escritorio que contenía lo que parecían ser reportes de construcción de los años 50. Uno de estos reportes, fechado el 23 de noviembre de 1955, describió un incidente durante la construcción donde varios trabajadores habían reportado actividad inusual durante turnos nocturnos, en los pisos superiores. El reporte mencionaba específicamente que los trabajadores se negaban a continuar laborando después de las 11 de la noche debido a presencias no identificadas y sonidos inexplicables. Más perturbador aún era un memorando adjunto, firmado por un ingeniero, Francisco Olmedo, que ordenaba continuar la construcción exclusivamente durante turnos diurnos para evitar interferencia con actividades nocturnas necesarias para la seguridad del proyecto. Mientras fotografiaba estos documentos, escuché nuevamente los pasos en el pasillo exterior. Esta vez eran más numerosos, como si varias personas caminaran simultáneamente por el corredor del piso 42. Decidí permanecer oculto dentro de la oficina y observar a través de la ventana que daba al pasillo interior. Lo que vi confirmó definitivamente que algo extraordinario estaba ocurriendo en el edificio. Aproximadamente 12 figuras vestidas con trajes oscuros caminaban por el pasillo en grupos de 3 o 4. Todas portaban maletines o carpetas, y se movían con el propósito evidente de personas que realizaban actividades laborales rutinarias. Lo más extraordinario era que interactuaban entre sí, gesticulaban, parecían conversar, incluso se detenían ocasionalmente para revisar documentos. Estas figuras no eran fantasmas etéreos o apariciones nebulosas. Eran personas que actuaban exactamente como empleados trabajando durante un turno nocturno normal, excepto que no proyectaban sombras y eran completamente transparentes a la luz directa. Observé esta actividad durante aproximadamente 20 minutos. Las figuras entraban y salían de diferentes oficinas, utilizaban los elevadores, incluso escuché conversaciones murmuradas en el pasillo, aunque no pude distinguir palabras específicas. Gradualmente, la actividad comenzó a disminuir. Las figuras fueron desapareciendo una por una, hasta que el piso quedó completamente vacío nuevamente. Permanecí en la oficina hasta aproximadamente las 4 de la madrugada, revisando más documentos y tratando de comprender lo que había presenciado. Entre los papeles encontré algo que me proporcionó una explicación parcial. Era una carta fechada el 15 de diciembre de 1979, dirigida a Personal de Seguridad Nocturna, Torre Latinoamericana. La carta, firmada por un tal Dr. Miguel Sandoval, director de Operaciones Especiales, contenía instrucciones específicas para el personal de vigilancia nocturna. El contenido era extraordinario: el personal de seguridad nocturna debe estar informado de que durante las horas de 2 de la madrugada a 4:12 de la noche, se realizan operaciones clasificadas en los pisos superiores del edificio. Estas operaciones son parte de un proyecto gubernamental de alto nivel de confidencialidad. El personal de vigilancia no debe interferir, investigar o reportar actividad durante este periodo. Cualquier violación de esta directiva resultará en terminación inmediata del empleo y posibles consecuencias legales. La carta estaba acompañada de una lista de nombres que aparentemente correspondían a vigilantes nocturnos entre 1979 y 1983.
Reconocí varios de los nombres como empleados que, según los registros del edificio, habían trabajado brevemente y luego habían renunciado voluntariamente, sin explicación aparente. Al final de la lista había una nota manuscrita: proyecto discontinuado diciembre de 1983. Documentación trasladada a archivo permanente. Personal relevante reubicado. Esa carta me proporcionó un contexto completamente diferente para entender lo que estaba experimentando. No estaba presenciando actividad paranormal, sino los vestigios de operaciones gubernamentales clandestinas que habían ocurrido en el edificio durante los primeros años de los 80. Sin embargo, esto planteaba preguntas aún más perturbadoras, porque estas operaciones aparentemente continuaban ocurriendo más de 40 años después de haber sido oficialmente discontinuadas. ¿Quiénes eran las personas que yo estaba viendo durante las madrugadas? Decidí confrontar directamente a mi supervisor con toda la información que había recopilado. La mañana siguiente, solicité una reunión privada con el licenciado Hernández y le presenté todas las fotografías, grabaciones y documentos que había encontrado. Su reacción fue inmediata y alarmante. Rodrigo, me dijo después de revisar todo el material, esto es información extremadamente sensible. No puedes compartir esto con nadie más. ¿Usted sabía sobre estas operaciones? Tenía sospechas. Durante mis 25 años en seguridad privada, he trabajado en varios edificios del centro histórico que fueron utilizados para actividades gubernamentales no convencionales durante los años 70 y 80. ¿Pero por qué continuó la actividad? Hernández permaneció en silencio por varios minutos, aparentemente considerando cuánta información revelarme. Finalmente, habló: hay cosas en esta ciudad, Rodrigo, que van más allá de lo que oficialmente se reconoce. El gobierno mexicano realizó operaciones de inteligencia durante décadas que nunca fueron documentadas públicamente. Algunos de estos proyectos dejaron residuos. ¿Qué tipo de residuos? Protocolos automatizados, sistemas de seguridad que continúan funcionando décadas después de ser activados, personal que técnicamente nunca recibió órdenes de cesar sus actividades. Esta explicación me resultó casi más perturbadora que cualquier teoría paranormal. Hernández me estaba sugiriendo que las figuras que yo observaba durante las madrugadas eran empleados gubernamentales que continuaban realizando tareas asignadas décadas atrás, sin saber o sin poder dejar de hacerlo. ¿Qué debo hacer con esta información? Nada, respondió categóricamente. Continúa tu trabajo normal, no interfieras con la actividad nocturna, y bajo ninguna circunstancia compartas esta información con nadie externo al edificio. Durante las siguientes semanas, seguí las instrucciones de Hernández. Continué mi trabajo de vigilancia nocturna, observando pero no interfiriendo con la actividad que ocurría regularmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Gradualmente, comencé a desarrollar una rutina coexistente con estas operaciones. Sabía exactamente cuándo comenzarían, qué pisos estarían involucrados, y cuándo terminarían. Las figuras parecían seguir protocolos específicos. Revisaban oficinas particulares, transportaban documentos entre pisos, y realizaban lo que aparentemente eran reuniones de trabajo en salas de conferencias. Lo más extraordinario era que parecían conscientes de mi presencia. En varias ocasiones, cuando me encontraba en los pisos superiores durante sus actividades, algunas figuras me saludaban cortésmente con gestos de cabeza, como si fuera un colega más del edificio. Sin embargo, nunca intenté comunicarme directamente con ellos. La situación cambió dramáticamente la noche del viernes 15 de abril. Era una noche típica de actividad cuando noté algo diferente. En lugar de seguir sus rutinas habituales, todas las figuras se congregaron en el piso 42, específicamente en la oficina de Constructora Olmedo y Asociados. Decidí observar desde el pasillo. A través de las ventanas de la oficina, pude ver aproximadamente 15 figuras reunidas alrededor de la mesa principal, aparentemente examinando los mismos planos arquitectónicos que yo había fotografiado semanas antes. La reunión continuó durante más tiempo del usual. Normalmente, toda actividad cesaba antes de las 4 de la madrugada, pero esa noche se extendió hasta casi las 5. Entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Una de las figuras salió de la oficina y caminó directamente hacia mi posición en el pasillo. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris, que portaba una carpeta manila bajo el brazo. Se detuvo directamente frente a mí y, por primera vez en todos estos meses,
una de estas figuras me habló directamente. Señor Medina, dijo con voz clara y profesional, necesitamos hablar con usted. La experiencia fue completamente surreal. Esta persona, que claramente no era completamente humana en el sentido convencional, conocía mi nombre y aparentemente había estado esperando el momento apropiado para establecer contacto directo. ¿Quién es usted?, logré preguntar. Soy el ingeniero Francisco Olmedo, supervisor del proyecto Torre Latina. Hemos estado observando su trabajo durante estos meses y consideramos que es tiempo de proporcionar la información más completa sobre nuestras operaciones. Me llevó de regreso a la oficina, donde las otras figuras continuaban revisando documentos. El ambiente era exactamente como cualquier reunión de trabajo normal, excepto por el hecho de que todos los participantes eran translúcidos y era las 5 de la madrugada. Señor Medina, continuó el ingeniero Olmedo, el proyecto que superviso ha estado en funcionamiento continuo desde 1955. Nuestra misión es mantener la estabilidad estructural y la seguridad del edificio, así como supervisar ciertas actividades relacionadas con la seguridad nacional. ¿Pero ustedes, están muertos? Esa es una simplificación inexacta. Estamos en un estado de servicio permanente. Cuando el proyecto fue oficialmente discontinuado, en 1983, el personal involucrado fue reasignado a estatus de mantenimiento indefinido. Esta explicación era simultáneamente fascinante y aterrorizante. Me estaba hablando con empleados gubernamentales que habían sido somehow convertidos en guardianes permanentes del edificio, continuando sus tareas décadas después de su muerte física. ¿Por qué me están contactando ahora? Porque hemos detectado anomalías estructurales que requieren intervención inmediata. El edificio está experimentando deterioro en sistemas críticos que podrían resultar en falla catastrófica. El ingeniero Olmedo me mostró los planos que habían estado revisando. Señaló múltiples áreas donde aparentemente se habían desarrollado problemas estructurales serios, grietas en vigas de soporte, corrosión en sistemas de anclaje y debilitamiento de conexiones críticas entre pisos. Estos problemas no son detectables mediante inspecciones convencionales, explicó. Requieren conocimiento específico de modificaciones que fueron realizadas durante la construcción original, modificaciones que no aparecen en los planos oficiales del edificio. ¿Qué necesitan que haga? Necesitamos que contacte a personal específico en el gobierno federal. Hay protocolos establecidos para situaciones como esta. Me proporcionó una lista de nombres y números telefónicos, todos aparentemente correspondientes a oficinas gubernamentales de alto nivel. También me entregó un conjunto de fotografías que mostraban daño estructural en áreas del edificio que yo nunca había visto. Sótanos adicionales, estructuras de soporte ocultas, y sistemas mecánicos que no aparecían en ningún plano oficial. ¿Cómo puedo verificar que esta información es legítima? Los contactos que le hemos proporcionado están familiarizados con el proyecto Torre Latina. Mencione el código de identificación, Olmedo 55, permanente, y recibirá la cooperación apropiada. La reunión duró aproximadamente 1 hora. Durante este tiempo, el ingeniero Olmedo y su equipo me proporcionaron información detallada sobre la historia real del edificio, incluyendo modificaciones secretas realizadas durante la construcción para acomodar operaciones gubernamentales clandestinas. Según sus explicaciones, la Torre Latinoamericana había sido diseñada como mucho más que un edificio comercial. Era parte de una red de infraestructura de seguridad nacional que incluía búnkeres subterráneos, centros de comunicaciones y facilidades para operaciones de inteligencia. El edificio continúa sirviendo funciones críticas para la seguridad nacional, explicó Olmedo. Nuestro trabajo es asegurar que estas funciones permanezcan operativas. Cuando la reunión terminó, todas las figuras desaparecieron gradualmente, dejándome solo en la oficina con una carpeta llena de documentos, fotografías y números de contacto. Al día siguiente, decidí seguir las instrucciones que había recibido. Contacté el primer número de la lista, que correspondía a una oficina en el edificio de la Secretaría de Gobernación. La persona que contestó el teléfono reaccionó inmediatamente al código de identificación que mencioné. Señor Medina, me dijo, hemos estado esperando su contacto. ¿Cuándo puede presentarse para una reunión? Esa tarde, me reuní con un equipo de funcionarios gubernamentales que aparentemente estaban completamente familiarizados con la situación del edificio. Me confirmaron que el proyecto Torre Latina había sido una operación real,
que había sido oficialmente discontinuado en 1983, pero que ciertos protocolos automáticos permanecían activos. Señor Medina, me explicó una funcionaria cuyo nombre nunca conocí, usted ha sido involucrado en una situación de seguridad nacional extremadamente sensible. Necesitamos su cooperación completa para resolver esta situación de manera apropiada. Me presentaron documentos de confidencialidad que tuve que firmar antes de recibir información adicional. Lo que me revelaron cambió completamente mi comprensión de lo que había estado experimentando durante todos estos meses. El proyecto Torre Latina había sido una operación conjunta entre el gobierno mexicano y agencias internacionales durante la Guerra Fría. El edificio había sido construido no solo como centro comercial, sino como una instalación de inteligencia altamente sofisticada, con capacidades de comunicación, almacenamiento de información clasificada y coordinación de operaciones de seguridad nacional. El personal asignado al proyecto, me explicó un funcionario de seguridad, fue sometido a protocolos experimentales de lealtad permanente. Era una época en la que la tecnología de control mental y modificación de comportamiento estaba siendo desarrollada por múltiples gobiernos. ¿Qué significa eso exactamente? Los empleados clave del proyecto fueron condicionados para continuar sus funciones indefinidamente, incluso después de circunstancias normales que terminarían su servicio. Esta revelación era simultáneamente fascinante y horrorosa. Me estaban confirmando que las figuras que yo había estado observando eran efectivamente personas reales que habían sido sometidas a algún tipo de condicionamiento psicológico extremo que los obligaba a continuar trabajando décadas después de su muerte. ¿Por qué no se ha resuelto esta situación antes? Porque el proyecto fue clasificado a un nivel tan alto que solo un número muy limitado de personas tenía autorización para acceder a la información completa. Durante las últimas 4 décadas, la mayoría de estas personas han muerto o se han retirado sin transferir apropiadamente sus conocimientos. Me explicaron que yo había sido identificado como la primera persona en décadas que había logrado establecer contacto directo con el personal del proyecto, lo que representaba una oportunidad única para finalmente resolver la situación. Señor Medina, necesitamos que continúe trabajando en el edificio y sirva como enlace entre nosotros y el personal del proyecto. Es la única forma de obtener la información necesaria para desarmar apropiadamente los protocolos de condicionamiento. Durante las siguientes semanas, me convertí efectivamente en un intermediario entre el gobierno y los empleados fantasma del proyecto Torre Latina. Cada noche, me reunía con el ingeniero Olmedo y su equipo, recopilando información sobre los sistemas ocultos del edificio y los protocolos que mantenían su funcionamiento. Gradualmente, comencé a comprender la verdadera extensión del proyecto. El edificio contenía múltiples niveles subterráneos no documentados, sistemas de comunicación conectados directamente con instalaciones gubernamentales, y almacenes de información clasificada que databan desde los años 50. Más perturbador aún era el descubrimiento de que el personal del proyecto no estaba limitado a la Torre Latinoamericana. Había empleados similares en otros edificios del centro histórico, todos parte de una red de operaciones que había funcionado continuamente durante décadas sin supervisión oficial. Señor Medina, me explicó el ingeniero Olmedo durante una de nuestras reuniones nocturnas, nuestro condicionamiento nos impide cesar nuestras actividades sin recibir órdenes específicas de desactivación. Hemos estado esperando durante 40 años a que alguien con la autorización apropiada nos proporcionara estas órdenes. El proceso de desactivación resultó ser extraordinariamente complejo. Requería códigos específicos, protocolos de seguridad múltiples, y la participación coordinada de varias agencias gubernamentales. Durante 2 meses, trabajé con funcionarios federales para desarrollar un plan de desactivación que permitiera al personal del proyecto finalmente retirarse de sus funciones. La noche del sábado 25 de junio fue designada como la fecha de desactivación oficial del proyecto Torre Latina. A las 2 de la madrugada, representantes de múltiples agencias gubernamentales se reunieron en el piso 42 del edificio. Por primera vez en décadas, personal vivo y personal del proyecto trabajaron lado a lado para completar los protocolos de desactivación. El proceso duró exactamente 4 horas. Uno por uno, cada empleado del proyecto recibió órdenes oficiales de desactivación, proporcionó informes finales de sus actividades, y transfirió control de sus responsabilidades a personal contemporáneo. El ingeniero Olmedo fue el último en ser desactivado. Señor Medina, me dijo momentos antes de recibir sus órdenes finales, ha sido un honor trabajar con usted. Gracias por ayudarnos a completar finalmente nuestra misión.
Cuando pronunció estas palabras, su forma se volvió gradualmente menos definida, hasta que finalmente desapareció completamente, junto con todo rastro de la actividad que había caracterizado las madrugadas en la torre durante décadas. Han pasado 3 meses desde la desactivación del proyecto Torre Latina. Mis turnos nocturnos ahora transcurren en silencio absoluto, sin ninguna de la actividad misteriosa que había observado durante tantos meses. El edificio funciona normalmente durante el día, y los inquilinos continúan sus actividades comerciales sin saber jamás lo que había estado ocurriendo en los pisos superiores durante las madrugadas. Sin embargo, ocasionalmente, durante mis recorridos nocturnos, encuentro evidencias de la presencia anterior del proyecto. Documentos olvidados en oficinas, modificaciones arquitectónicas que no aparecen en planos oficiales, y habitaciones ocultas que contienen equipamiento tecnológico de décadas pasadas. La experiencia me ha cambiado profundamente. He desarrollado una comprensión completamente nueva sobre la complejidad de las operaciones gubernamentales y la forma en que eventos del pasado pueden continuar influenciando el presente de maneras inesperadas. También he aprendido que la Ciudad de México contiene secretos mucho más profundos de los que la mayoría de sus habitantes imagina. Edificios que parecen completamente ordinarios pueden albergar historias extraordinarias, y personas que parecen haber desaparecido hace décadas pueden continuar influenciando nuestro mundo de formas invisibles. Mi trabajo como vigilante nocturno en la Torre Latinoamericana continúa, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Cada noche, mientras realizo mis recorridos de seguridad, recuerdo a los empleados dedicados que pasaron décadas protegiendo este edificio, cumpliendo con sus responsabilidades incluso después de que las circunstancias normales hubieran terminado su servicio. Ocasionalmente, cuando camino por los pasillos silenciosos durante las primeras horas de la madrugada, siento una presencia familiar, como si el ingeniero Olmedo y su equipo continuaran vigilando el edificio de alguna manera, asegurándose de que su trabajo final haya sido completado apropiadamente. Y a veces, muy raramente, cuando el viento nocturno sopla con fuerza particular a través de los pisos superiores, escucho un eco lejano de pasos familiares recorriendo los pasillos, como si parte del proyecto Torre Latina continuara funcionando en algún nivel que trasciende mi comprensión actual. Pero ya no me inquieta. Ahora entiendo que algunos tipos de dedicación y servicio van más allá de los límites convencionales de la existencia humana, y que la Torre Latinoamericana continuará siendo protegida por fuerzas que operan según protocolos más profundos que cualquier manual de seguridad moderno. Es reconfortante saber que, sin importar lo que el futuro pueda traer para este edificio icónico del centro histórico, siempre habrá guardianes dedicados asegurándose de que continúe cumpliendo su función en la gran historia de la Ciudad de México. Me llamo Agustina Torres y trabajo como restauradora de documentos históricos para el Archivo General de la Nación Argentina desde hace 15 años. Lo que voy a relatar comenzó hace 2 meses, cuando fui comisionada para evaluar y restaurar una colección de documentos encontrada en el sótano de la histórica confitería Richmond, ubicada en la esquina de Florida y Corrientes, en el corazón de Buenos Aires. La confitería Richmond es una institución porteña que data de 1917. Durante más de un siglo, ha sido punto de encuentro de intelectuales, políticos, artistas y ciudadanos comunes que han convertido sus mesas de mármol en escenarios de conversaciones que han moldeado la historia cultural y política de Argentina. Sus paredes han sido testigos de tertulias literarias, conspiraciones políticas, romances secretos y negociaciones que han influenciado el destino del país. El establecimiento ocupa un edificio de estilo Art Deco en una de las esquinas más transitadas de Buenos Aires. Su interior conserva la decoración original, espejos biselados, lámparas de bronce, vitrales emplomados, y esos característicos asientos de cuero rojo que han albergado a generaciones de porteños. Para muchos, Richmond no es solo una confitería, sino un museo viviente de la vida social porteña. Mi especialidad es la restauración de papel y documentos deteriorados por el tiempo, la humedad o el descuido. Durante mis años de carrera, he trabajado con materiales que datan desde el periodo colonial hasta documentos contemporáneos de importancia histórica. Mi trabajo requiere no solo conocimientos técnicos de conservación, sino también sensibilidad histórica para comprender el contexto y la importancia de cada documento que pasa por mis manos. El proyecto Richmond comenzó cuando los propietarios actuales de la confitería decidieron realizar una renovación completa del sótano para convertirlo en un espacio de eventos privado.
Durante los trabajos de demolición, los obreros descubrieron una habitación sellada detrás de una pared falsa, aparentemente construida durante los años 40. La habitación contenía múltiples archiveros metálicos, estanterías repletas de carpetas y cajas de documentos que habían permanecido intactos durante décadas. El aire dentro del espacio estaba extrañamente seco y preservado, como si hubiera sido diseñado específicamente para conservar papel durante largos periodos. La administración de Richmond contactó al Archivo General de la Nación para determinar si estos documentos tenían valor histórico antes de proceder con la renovación. Como especialista en documentación del siglo XX, fui asignada para realizar la evaluación inicial. Mi primera visita al sótano de Richmond fue el lunes 15 de mayo. Descendí por una escalera de madera que crujía bajo mis pasos, llevando conmigo mi equipo básico de evaluación, guantes de algodón, lupa de aumento, medidor de humedad y cámara digital para documentar hallazgos preliminares. La habitación secreta era más grande de lo que había esperado. Aproximadamente 4 metros por 6, con techo de ladrillo visto y paredes cubiertas de estanterías desde el suelo hasta el techo. La iluminación era precaria, proporcionada únicamente por una bombilla incandescente que colgaba del centro del techo. Los archiveros metálicos estaban etiquetados con números y letras que no seguían ningún sistema de clasificación que yo reconociera. Las carpetas contenían documentos en múltiples idiomas: español, inglés, alemán, e incluso algunos en lo que parecía ser código cifrado. Mi primera impresión fue que había encontrado archivos de alguna organización privada, posiblemente relacionada con actividades comerciales o diplomáticas. Sin embargo, cuando comencé a examinar los documentos más detalladamente, descubrí que se trataba de algo mucho más significativo. Las carpetas contenían correspondencia fechada entre 1943 y 1955, periodo que coincide con algunos de los años más turbulentos de la historia argentina moderna. Los nombres que aparecían en las cartas incluían figuras políticas prominentes, militares de alto rango, empresarios influyentes, e incluso personalidades internacionales que habían visitado Argentina durante esos años. Más intrigante aún era que muchos de estos documentos parecían ser copias de correspondencia oficial que debería haber estado archivada en instituciones gubernamentales, no en el sótano de una confitería privada. Durante mi primera semana de trabajo, establecí un sistema de clasificación preliminar basado en fechas y tipos de documento. Identifiqué varias categorías principales: correspondencia diplomática, reportes de inteligencia, documentos financieros, y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Fue en esta última categoría donde encontré el material más perturbado. Las transcripciones estaban meticulosamente organizadas por fecha, hora y ubicación. Todas correspondían a conversaciones que habían tenido lugar en el piso superior de la confitería, aparentemente grabadas sin conocimiento de los participantes. Los documentos revelaban que Richmond había funcionado como una especie de centro de inteligencia informal durante los años 40 y 50. Las conversaciones privadas de políticos, diplomáticos, empresarios y otras figuras influyentes habían sido sistemáticamente registradas y archivadas. Una transcripción fechada el 23 de marzo de 1944 documentaba una conversación entre el embajador británico y un alto funcionario del gobierno argentino, discutiendo la posición de Argentina respecto a la Segunda Guerra Mundial. Otra, del 17 de agosto de 1945, registraba una reunión secreta entre líderes sindicales y representantes militares, aparentemente planificando lo que más tarde se convertiría en el movimiento peronista. Más inquietante aún eran las transcripciones que documentaban la presencia de oficiales nazis refugiados en Argentina después de la guerra. Una conversación del 12 de noviembre de 1947 describía en detalle la llegada de personal técnico alemán y los arreglos para su establecimiento en el país. Estos documentos no solo tenían valor histórico incalculable, sino que también planteaban preguntas preocupantes sobre quién había estado operando este sistema de vigilancia y con qué propósitos. Durante mi segunda semana de trabajo, decidí investigar más profundamente los aspectos técnicos de la operación. En un rincón de la habitación encontré equipamiento que inicialmente había pasado por alto, dispositivos de grabación de audio que databan de los años 40, cables que se extendían hacia las paredes, y diagramas que mostraban la ubicación de micrófonos ocultos en el piso superior. Los diagramas revelaban un sistema de vigilancia sorprendentemente sofisticado para la época. Múltiples micrófonos habían sido instalados en mesas específicas del comedor principal,
cables discretamente tendidos a través de las paredes, y equipamiento de grabación operado desde el sótano. Pero lo más perturbador era un conjunto de fotografías que encontré en una carpeta marcada como personal de operaciones. Las fotografías mostraban a empleados de la confitería, pero no en sus roles normales de meseros o cocineros. En cambio, aparecían operando equipamiento de grabación, revisando transcripciones, y aparentemente coordinando actividades de vigilancia. Una de las fotografías mostraba a un hombre de mediana edad, vestido con traje formal, supervisando la instalación de equipamiento en el sótano. En el reverso de la fotografía estaba escrito, Dr. Germán Klug, director de operaciones, Proyecto Richmond, 1943 a 1955. Ese nombre despertó mi curiosidad. Durante mi hora de almuerzo, utilicé los recursos del Archivo General para investigar cualquier información disponible sobre Germán Klug. Lo que encontré me inquietó profundamente. Germán Klug había sido un oficial de inteligencia alemán que había llegado a Argentina en 1943, oficialmente como consultor técnico para empresas alemanas establecidas en el país. Sin embargo, documentos desclasificados de inteligencia estadounidense lo identificaban como un operativo de alto nivel del servicio de inteligencia nazi. Según estos reportes, Klug había establecido una red de información en Buenos Aires que monitoreaba actividades políticas, diplomáticas y comerciales relevantes para los intereses alemanes. La red había continuado operando incluso después del final de la guerra, aparentemente sirviendo tanto a intereses alemanes como a facciones específicas del gobierno argentino. Esta información transformó completamente mi comprensión de lo que había encontrado en Richmond. No estaba examinando simplemente archivos históricos, sino evidencia de una operación de inteligencia extranjera que había funcionado en territorio argentino durante años. Decidí compartir mis hallazgos con mi supervisor, el Dr. Carlos Mendoza, director del Departamento de Documentos del siglo XX. Su reacción fue inmediata y alarmante. Agustina, me dijo después de revisar una selección de los documentos más significativos, esto es material extremadamente sensible. Debemos proceder con máxima cautela. ¿Cree que los documentos son auténticos? Sin duda alguna. El papel, la tinta, los sellos, todo corresponde perfectamente al periodo indicado. Pero la existencia de estos archivos tiene implicaciones que van mucho más allá de su valor histórico. El doctor Mendoza me explicó que la presencia de documentos de inteligencia extranjera en territorio argentino podría tener ramificaciones legales y diplomáticas contemporáneas. Decidimos contactar al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de continuar con la catalogación. Durante la reunión con funcionarios del ministerio, presenté un resumen de mis hallazgos. La reacción fue inmediata. El proyecto fue clasificado como material sensible de seguridad nacional, y se me asignó un oficial de enlace que supervisaría todo el trabajo futuro. El oficial, que se identificó únicamente como Dr. Ramírez, me informó que el gobierno argentino había estado buscando estos archivos durante décadas. Señorita Torres, me explicó, el proyecto Richmond fue una operación conocida por nuestros servicios de inteligencia desde los años 60. Sabíamos que había existido, pero nunca habíamos localizado los archivos físicos. ¿Por qué es tan importante? Porque estos documentos contienen información sobre operaciones de inteligencia que involucran a múltiples países y que tienen implicaciones que se extienden hasta el presente. Durante las siguientes semanas, trabajé bajo supervisión directa del gobierno para catalogar completamente los archivos Richmond. El proceso reveló la extensión completa de la operación dirigida por Germán Klug. Entre 1943 y 1955, la confitería Richmond había funcionado como el centro neurálgico de una red de inteligencia que monitoreaba virtualmente toda la actividad política y diplomática significativa en Buenos Aires. Las transcripciones documentaban reuniones secretas, negociaciones diplomáticas, conspiraciones políticas y acuerdos comerciales que habían moldeado la historia argentina moderna. Pero los archivos también revelaron algo más inquietante. La operación no había terminado en 1955 como inicialmente pensé. Había documentos que se extendían hasta 1973, sugiriendo que el sistema de vigilancia había continuado funcionando durante décadas, posiblemente bajo diferentes administraciones. Una carpeta particularmente perturbadora contenía transcripciones de conversaciones que habían tenido lugar durante los años 60 y 70, periodo que coincidía con el aumento de la actividad guerrillera y la inestabilidad política en Argentina.
Estas transcripciones incluían conversaciones entre líderes estudiantiles, sindicalistas, e incluso miembros de organizaciones guerrilleras. Doctor Ramírez, le pregunté durante una de nuestras reuniones de coordinación, quien continuó operando el sistema después de que Klug presumiblemente dejara el país. Esa es una pregunta compleja, respondió. Nuestras investigaciones sugieren que la red establecida por Klug fue posteriormente utilizada por servicios de inteligencia argentinos, y posiblemente por agencias de otros países durante los años de la Guerra Fría. ¿Significa eso que Richmond continuó siendo utilizado para vigilancia durante décadas? Es posible. La confitería siempre ha sido un punto de encuentro popular para personas involucradas en política y negocios. Sería una ubicación ideal para operaciones de inteligencia continuas. Esta revelación me perturbó profundamente. Me di cuenta de que había estado trabajando no solo con documentos históricos, sino con evidencia de actividades de vigilancia que podrían haber afectado a miles de personas durante décadas. Decidí investigar independientemente si el sistema de vigilancia podría haber continuado funcionando hasta tiempos más recientes. Durante un fin de semana, regresé a Richmond como cliente regular y realicé una inspección discreta de las instalaciones. Lo que descubrí me alarmó enormemente. En el comedor principal, noté pequeñas anomalías en la decoración que podrían indicar la presencia de equipamiento de grabación moderno. Diminutas irregularidades en el yeso cerca de ciertas mesas, cables eléctricos que no correspondían con la iluminación visible, incluso lo que parecían ser pequeñas lentes de cámara discretamente incorporadas en elementos decorativos. Más perturbador aún era que las mesas donde había notado estas anomalías correspondían exactamente con las ubicaciones donde, según los documentos históricos, se habían instalado micrófonos durante los años 40. Esa noche, en mi apartamento de San Telmo, revisé cuidadosamente todas las fotografías que había tomado durante mi inspección. Utilizando una lupa de aumento, pude confirmar mis sospechas. Richmond aparentemente continuaba albergando equipamiento de vigilancia moderno. Al día siguiente, compartí mis observaciones con el Dr. Ramírez. Su reacción confirmó mis peores temores. Señorita Torres, me dijo, sus observaciones son consistentes con nuestras propias investigaciones. Tenemos razones para creer que Richmond ha continuado siendo utilizado para actividades de inteligencia hasta el presente. ¿Por quién? Esa información está clasificada a un nivel superior al que usted tiene autorización para acceder. Pero si es cierto, significa que personas inocentes están siendo monitoreadas sin su conocimiento. Significa que Richmond continúa sirviendo funciones importantes para la seguridad nacional argentina. Esta respuesta me resultó profundamente insatisfactoria. Me di cuenta de que mi trabajo de restauración había revelado no solo documentos históricos, sino evidencia de actividades de vigilancia contemporáneas que planteaban serias preguntas sobre privacidad y derechos civiles. Durante las siguientes semanas, completé mi trabajo de catalogación de los archivos históricos. Sin embargo, mi perspectiva sobre el proyecto había cambiado completamente. Ya no veía mi trabajo como simple restauración de documentos, sino como participación involuntaria en la exposición de un sistema de vigilancia que había operado secretamente durante décadas. El aspecto más perturbador era la realización de que Richmond, una institución aparentemente inocente y culturalmente importante, había funcionado como un instrumento de control e información durante gran parte de su existencia. Comencé a preguntarme cuántas de las conversaciones históricamente significativas que habían tenido lugar en Richmond habían sido genuinamente privadas, y cuántas habían sido monitoreadas y archivadas por operarios ocultos en el sótano. También me pregunté sobre el destino de las personas cuyas conversaciones habían sido grabadas sin su conocimiento. ¿Habían sido utilizadas estas grabaciones para influenciar decisiones políticas, chantajear individuos, o manipular eventos históricos? Una carpeta particular capturó mi atención durante mis últimas semanas de trabajo. Contenía transcripciones de conversaciones entre escritores, intelectuales, y artistas que habían frecuentado Richmond durante los años 60. Muchos de estos individuos habían posteriormente experimentado problemas con el gobierno, exilio, censura, persecución política o incluso desaparición. Me di cuenta de que las conversaciones registradas en Richmond podrían haber proporcionado información utilizada para reprimir actividades intelectuales y artísticas durante los años más oscuros de la historia argentina reciente. Esta comprensión me afectó emocionalmente de una manera que no había anticipado. Mi trabajo,
que había comenzado como un proyecto rutinario de restauración, se había convertido en una confrontación directa con las dimensiones más perturbadoras de la historia argentina moderna. Decidí completar mi trabajo lo más rápidamente posible y distanciarme del proyecto. Sin embargo, antes de concluir, quería dejar algún tipo de registro que documentara mis hallazgos para futuras investigaciones. Utilizando mis privilegios de acceso al archivo general, creé copias digitales de los documentos más significativos y las almacené en múltiples ubicaciones seguras. También preparé un informe detallado de mis hallazgos, incluyendo las evidencias de vigilancia contemporánea que había observado en Richmond. Este informe lo deposité en una caja de seguridad bancaria, con instrucciones de que fuera liberado públicamente en caso de que algo me sucediera. Mi último día de trabajo en el proyecto Richmond fue el viernes 30 de julio. Cuando entregué mi informe final al Dr. Ramírez, él me hizo una advertencia que me heló la sangre. Señorita Torres, me dijo, usted ha tenido acceso a información extremadamente sensible. Espero que comprenda la importancia de mantener la confidencialidad absoluta sobre todo lo que ha visto y aprendido. Por supuesto, doctor. Entiendo mis obligaciones profesionales. Me alegra escuchar eso. También espero que entienda que ciertas actividades contemporáneas que usted pudo haber observado durante su trabajo continuarán siendo importantes para la seguridad nacional. Sería desafortunado si información sobre estas actividades fuera divulgada inadecuadamente. El tono de su advertencia era inequívocamente amenazante. Me di cuenta de que mi participación en el proyecto Richmond me había convertido en alguien que poseía información que ciertos elementos del gobierno consideraban peligrosa. Durante las semanas siguientes a la conclusión del proyecto, noté cambios sutiles pero inquietantes en mi vida diaria. Comencé a recibir llamadas telefónicas en las que nadie hablaba. Ocasionalmente notaba el mismo automóvil estacionado cerca de mi apartamento durante múltiples días consecutivos. Incluso en mi trabajo en el archivo general, tenía la sensación de estar siendo observada más de cerca que antes. Estos eventos podrían haber sido producto de mi paranoia, pero también podrían haber sido indicaciones de que estaba siendo monitoreada debido a mi conocimiento sobre las actividades de Richmond. Decidí tomar precauciones adicionales. Cambié mis rutinas diarias, varié mis rutas de transporte, e incluso consideré la posibilidad de solicitar transferencia a otra división del archivo general. Sin embargo, el evento más perturbador ocurrió 3 semanas después de completar el proyecto. Estaba cenando con una amiga en un restaurante de Palermo cuando noté que una pareja en una mesa cercana parecía estar prestando atención inusual a nuestra conversación. Cuando decidimos cambiar de mesa, ellos también se movieron, manteniéndose dentro del rango auditivo. Esa noche, en mi apartamento, revisé cuidadosamente mi conversación de la cena. Me di cuenta de que había mencionado casualmente mi trabajo reciente en restauración de documentos en el centro, sin especificar Richmond. Sin embargo, aparentemente esto había sido suficiente para despertar interés. Esta experiencia me confirmó que estaba siendo activamente monitoreada, probablemente para asegurar que no divulgara información sobre el proyecto Richmond. Durante los siguientes meses, gradualmente desarrollé estrategias para vivir con esta realidad. Aprendí a ser extremadamente cautelosa sobre lo que discutía en público, evité mencionar cualquier aspecto de mi trabajo en Richmond, y mantuve un perfil bajo en todas mis actividades sociales. También comencé a investigar discretamente sobre otros empleados del archivo general que habían trabajado en proyectos similares. Descubrí que varios colegas habían tenido experiencias similares después de trabajar con materiales clasificados como sensibles para la seguridad nacional. Uno de estos colegas, un especialista en documentos militares llamado Eduardo Vázquez, me confirmó que la vigilancia postproyecto era un aspecto rutinario del trabajo con materiales sensibles. Agustina, me explicó durante un almuerzo cuidadosamente casual, cuando trabajas con información que el gobierno considera crítica, automáticamente te conviertes en parte del sistema de seguridad. No es necesariamente malicioso, pero tampoco es opcional. ¿Por cuánto tiempo continúa esta vigilancia? Hasta que ellos determinen que ya no representas un riesgo. Para algunos, eso puede ser años. Para otros, puede ser indefinido. Esta conversación me ayudó a contextualizar mi situación, pero también me confirmó que mi vida había sido permanentemente alterada por mi participación en el proyecto Richmond. Han pasado 6 meses desde que completé mi trabajo de restauración en la confitería Richmond. Mi vida ha desarrollado una nueva normalidad que incluye la constante conciencia de estar siendo observada.
He continuado mi trabajo regular en el archivo general, pero ahora soy asignada exclusivamente a proyectos que no involucran material sensible. Mis supervisores han sido cuidadosos de mantenerme alejada de cualquier documentación que pueda tener implicaciones de seguridad nacional. Ocasionalmente, cuando paso por la esquina de Florida y Corrientes, observo la fachada familiar de Richmond. Desde afuera, continúa apareciendo una confitería tradicional donde porteños de todas las edades disfrutan café y conversación. Pero ahora sé que cada conversación que tiene lugar en sus mesas de mármol podría estar siendo registrada y archivada, continuando una tradición de vigilancia que se extiende por más de 80 años. A veces me pregunto si los clientes regulares tienen alguna sospecha sobre la verdadera naturaleza del establecimiento. Saben que están participando en un teatro donde cada palabra podría ser preservada para la posteridad, o utilizada para propósitos que nunca podrían imaginar. También me pregunto sobre el destino final de los archivos que restauré. ¿Están siendo utilizados para investigaciones históricas legítimas, o continúan sirviendo funciones de inteligencia contemporáneas? Estas preguntas probablemente nunca serán respondidas completamente, pero mi experiencia en Richmond me ha enseñado que la historia argentina contiene capas de complejidad que van mucho más allá de los relatos oficiales. Lo que más me perturba es la comprensión de que instituciones aparentemente inocentes pueden servir funciones completamente diferentes a las que presentan públicamente. Richmond no es simplemente una confitería histórica. Es un instrumento de control que ha operado secretamente durante décadas, moldeando eventos políticos y sociales de maneras que la mayoría de las personas nunca sospechará. Durante mis noches de insomnio, que se han vuelto frecuentes desde el proyecto, reflexiono sobre las implicaciones más amplias de lo que descubrí. Si Richmond ha funcionado como centro de vigilancia durante 80 años, ¿cuántas otras instituciones aparentemente normales sirven propósitos similares? ¿Cuántos de los eventos políticos que han definido la historia argentina moderna fueron influenciados por información obtenida a través de conversaciones privadas grabadas sin consentimiento? ¿Cuántas decisiones importantes fueron tomadas basándose en inteligencia obtenida en mesas de café? Estas reflexiones me han llevado a desarrollar una perspectiva completamente nueva sobre la privacidad y la vigilancia en la sociedad moderna. Me he vuelto extremadamente consciente de mis conversaciones en espacios públicos, siempre preguntándome quién podría estar escuchando y con qué propósitos. También he comenzado a notar aspectos de Buenos Aires que previamente había ignorado. Ciertos edificios históricos, restaurantes tradicionales, e incluso librerías que frecuentaba ahora me generan sospechas. ¿Cuántos de estos lugares podrían estar sirviendo funciones similares a Richmond? Mi paranoia puede ser excesiva, pero mi experiencia me ha enseñado que la realidad a menudo supera la ficción en términos de complejidad y subterfugio. 3 meses después de completar el proyecto, recibí una llamada telefónica inesperada que añadió una nueva dimensión a mi comprensión de la situación. La persona que llamó se identificó como María Elena Vázquez, periodista de investigación. Explicó que había estado investigando actividades de vigilancia histórica en Buenos Aires y había obtenido mi nombre a través de fuentes que no pudo especificar. Señorita Torres, me dijo, tengo entendido que usted trabajó recientemente con documentos relacionados con la confitería Richmond. Me pregunto si estaría dispuesta a compartir información sobre su experiencia. Mi primera reacción fue negar cualquier conocimiento sobre el tema, siguiendo las advertencias de confidencialidad que había recibido. Sin embargo, algo en el tono de la periodista me sugirió que ella ya poseía información significativa sobre el proyecto. ¿Qué tipo de información está buscando?, pregunté cautelosamente. Estoy preparando un artículo sobre la historia de vigilancia gubernamental en Argentina. Richmond es una pieza importante del rompecabezas, pero necesito confirmación de fuentes que hayan tenido acceso directo a los documentos. Durante los días siguientes, consideré cuidadosamente si debía responder a esta solicitud. Por un lado, tenía obligaciones de confidencialidad que podrían tener consecuencias legales si las violaba. Por otro lado, sentía una responsabilidad moral de asegurar que información históricamente importante fuera eventualmente divulgada al público. Decidí encontrarme con la periodista en un lugar público, pero solo para escuchar lo que ella ya sabía, sin comprometerme a proporcionar información adicional. Nos reunimos en una cafetería de Recoleta, lejos tanto de mi trabajo como de mi apartamento. María Elena resultó ser una mujer de unos 40 años, con evidente experiencia en periodismo de investigación. Inmediatamente me demostró que poseía información detallada sobre el proyecto Richmond. Señorita Torres,
me dijo mostrándome fotografías de documentos que yo reconocí inmediatamente. Estas son copias de algunos de los materiales que usted catalogó. Como puede ver, ya tengo acceso a parte de la información. ¿Cómo obtuvo esas fotografías? Tengo fuentes dentro del gobierno que están preocupadas por el uso contemporáneo de sistemas de vigilancia establecidos durante periodos autoritarios. Algunas personas en posiciones oficiales creen que el público tiene derecho a saber sobre estas operaciones. María Elena me explicó que estaba preparando un artículo extenso sobre la continuidad de sistemas de vigilancia establecidos durante los años 40 y 50, y su utilización durante las dictaduras militares de los años 70. El problema, me dijo, es que necesito confirmación técnica sobre la autenticidad de estos documentos. Usted es la única persona fuera del círculo gubernamental que ha tenido acceso directo a los archivos originales. Después de considerar cuidadosamente las implicaciones, decidí proporcionar confirmación limitada sobre la autenticidad de los documentos que ella ya poseía, sin revelar información adicional que no estuviera ya en su posesión. Los documentos que me ha mostrado son consistentes con material que yo examiné durante mi trabajo de restauración, le confirmé. El papel, la tinta y el formato corresponden al periodo histórico indicado. Encontró evidencia de que el sistema de vigilancia continuó operando después de los años 50. Esta pregunta me puso en una posición difícil. La respuesta requería revelar información que definitivamente estaba cubierta por mis obligaciones de confidencialidad. No puedo discutir aspectos específicos de mi trabajo más allá de la confirmación técnica que ya le he proporcionado, respondí. María Elena pareció entender las limitaciones de mi posición. Comprendo sus restricciones. Sin embargo, estaría dispuesta a revisar mi artículo antes de la publicación para verificar que la información técnica esté presentada correctamente. Acordé revisar el artículo únicamente para verificar precisión técnica, sin confirmar o negar información específica. 2 semanas después, María Elena me envió un borrador de su artículo. Lo que leí me sorprendió por su extensión y detalle. Había logrado reconstruir gran parte de la historia del proyecto Richmond utilizando múltiples fuentes independientes. El artículo documentaba no solo las operaciones de los años 40 y 50, sino también la continuidad del sistema durante las dictaduras militares de los años 70. Incluía testimonios de ex empleados de Richmond, documentos gubernamentales desclasificados, e incluso entrevistas con familiares de víctimas de represión política que habían frecuentado la confitería. Lo más impactante era que el artículo presentaba evidencia convincente de que el sistema de vigilancia había continuado operando hasta tiempos recientes, posiblemente incluyendo el presente. Después de revisar el artículo para precisión técnica, lo devolví a María Elena con correcciones menores pero sin comentarios sobre su contenido sustantivo. El artículo fue publicado 3 semanas después en un periódico de circulación nacional. Su impacto fue inmediato y significativo. La publicación generó debate público sobre vigilancia gubernamental, privacidad y el uso de espacios públicos para actividades de inteligencia. También provocó respuestas oficiales del gobierno, que inicialmente negó las alegaciones pero posteriormente admitió que operaciones históricas de inteligencia habían tenido lugar en múltiples ubicaciones durante periodos de inestabilidad nacional. Sin embargo, el gobierno mantuvo que todas estas operaciones habían sido discontinuadas y que cualquier similitud con actividades contemporáneas era coincidental. La reacción del público fue mixta. Algunos ciudadanos expresaron indignación por la violación de privacidad, mientras otros argumentaron que tales medidas eran necesarias para la seguridad nacional durante periodos turbulentos. Lo que más me impresionó fue la reacción de los clientes regulares de Richmond. Según reportes de medios, muchos continuaron frecuentando la confitería, aparentemente indiferentes a las revelaciones sobre su historia. Algunos incluso expresaron cierto orgullo por haber participado inadvertidamente en eventos históricamente significativos. Para mí, la publicación del artículo representó una validación de mis preocupaciones sobre las implicaciones éticas de mi trabajo en el proyecto. También confirmó que mi decisión de crear copias de seguridad de documentos importantes había sido prudente. Sin embargo, la publicación también intensificó la vigilancia que experimentaba en mi vida diaria. Durante las semanas siguientes al artículo, noté un aumento en la frecuencia de llamadas telefónicas silenciosas, y ocasionalmente observaba vehículos desconocidos estacionados cerca de mi apartamento. También fui contactada por funcionarios del Archivo General, quienes expresaron preocupación sobre mi posible participación en la divulgación de información clasificada.
Aunque no me acusaron directamente de violaciones de confidencialidad, dejaron claro que mi carrera futura podría ser afectada si se determinaba que había contribuido a divulgaciones no autorizadas. Estas presiones me llevaron a considerar seriamente la posibilidad de cambiar de carrera o incluso de mudarme fuera de Buenos Aires. La restauración de documentos había sido mi pasión durante 15 años, pero mi experiencia con el proyecto Richmond había demostrado que ciertos tipos de trabajo en mi campo podrían tener consecuencias personales que iban más allá de consideraciones profesionales normales. Después de meses de reflexión, decidí continuar en mi posición pero con una comprensión completamente nueva de las complejidades políticas de mi trabajo. También desarrollé protocolos personales para situaciones futuras donde pudiera enfrentar dilemas similares entre obligaciones profesionales y responsabilidades éticas. Han pasado 8 meses desde que completé mi trabajo en Richmond. La experiencia ha cambiado fundamentalmente mi perspectiva sobre la historia argentina, la vigilancia gubernamental y el papel de las instituciones aparentemente inocentes en sistemas más amplios de control social. Continúo trabajando como restauradora de documentos, pero ahora con una conciencia aguda de que algunos documentos contienen información que va mucho más allá de su valor histórico aparente. Cada proyecto nuevo es evaluado no solo por sus desafíos técnicos, sino también por sus posibles implicaciones políticas y éticas. Mi experiencia también me ha llevado a desarrollar una red informal de contactos con otros profesionales que han enfrentado dilemas similares. Hemos creado sistemas discretos para compartir información sobre proyectos sensibles y proporcionar apoyo mutuo cuando enfrentamos presiones institucionales. Más ampliamente, mi trabajo en Richmond me ha enseñado que la historia argentina contiene capas de complejidad que rara vez son reconocidas públicamente. Instituciones que parecen formar parte normal del paisaje urbano pueden tener historias secretas que continúan influyendo en el presente de maneras invisibles. La confitería Richmond continúa operando como siempre, sirviendo café y mediayunas a porteños que probablemente nunca sospecharán la verdadera extensión de su significado histórico. Pero para mí, se ha convertido en un símbolo de cómo el pasado argentino continúa viviendo en el presente, moldeando eventos y experiencias de maneras que la mayoría de las personas nunca comprenderá completamente. Ocasionalmente, cuando camino por el centro de Buenos Aires, paso frente a Richmond y observo a los clientes en sus mesas de mármol, charlando animadamente sobre política, negocios o vida personal. Me pregunto si alguno de ellos tiene conciencia de que sus conversaciones podrían estar siendo preservadas para la posteridad o utilizadas para propósitos que nunca podrían imaginar. Esta incertidumbre se ha convertido en una característica permanente de cómo experimento la ciudad. Buenos Aires para mí ya no es simplemente una metrópoli vibrante llena de historia y cultura, sino también una red compleja de vigilancia y control que ha operado secretamente durante décadas. Mi trabajo en los archivos de Richmond me ha enseñado que la verdadera historia de Argentina incluye capítulos que nunca aparecerán en libros de texto oficiales, pero que continúan influyendo en la vida diaria de millones de personas. Y esa comprensión, aunque perturbadora, me ha proporcionado una perspectiva más profunda y realista sobre la sociedad en la que vivo y trabajo. Espero que algún día, cuando suficiente tiempo haya pasado para que la información ya no sea considerada sensible para la seguridad nacional, la historia completa del proyecto Richmond pueda ser contada públicamente. Hasta entonces, continúo guardando mis secretos, viviendo con la constante conciencia de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser compartidas abiertamente, pero demasiado importantes para ser olvidadas completamente.